Fui sanada de hipertiroidismo y ahora me diagnosticaron hipotiroidismo. Si tienes un conflicto de fe, quédate porque quiero contarte algo que yo sé que te va a ayudar muchísimo. Porque a veces tenemos un concepto errado de lo que significa la fe para ejercer milagros y el sostenernos en la fe en Cristo Jesús. Cuando tenía aproximadamente 24 años, empecé a notar cambios en mi cuerpo que me estaban afectando. Tenía mucho malestar, una inflamación muy rara en la garganta, se me empezó a inflamar, empecé a notar una pelotita que empezó a salirme y me empezó a abultar la garganta. De eso sumado a ciertos problemas hormonales, como problemas con mi periodo, problemas con mi estado de ánimo, problemas físicos. Y ahí empecé a notar, porque uno empieza a notar cuando el cuerpo empieza a fallar, cuando hay algunos cambios que están afectando el cuerpo. Cuando decidí ir al médico para que me revisaran, fui por la inflamación de la garganta. Cuando llegué al médico con tan solo 3 meses entre el proceso de la cita, de que los sistemas de salud te dan para que puedas asistir a un médico especialista, el médico internista me dijo, tienes un problema en la tiroides. Cuando ya me habían hecho una ecografía del cuello, me habían mirado la tiroides y me dijo, tu tiroides no sirve. Empecé a tener problemas porque eso empezó a afectar mi estado de salud de una manera impresionante. Se me empezó a subir el azúcar, se me empezó a descontrolar la presión, mis estados anímicos no eran los mejores, empecé a tener colapsos emocionales muy, 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 muy fuertes. A medida que pasó mi proceso de tratamiento, de ida al endocrinólogo, que me empezaron a medicar, me enviaron una dosis muy alta de un medicamento especial para el hipertiroidismo para empezar a regularlo. Pues ya hasta ese punto ya mi garganta se veía con una eh, inflamación muy, muy grande desde aquí hasta acá. Se veía muy abultado cuando yo me giraba se me veía muy, muy grande y era muy notoria ya la inflamación. Eso pues obviamente pues mantenía como un peso muy, muy bajo y empezó a ocasionar muchos niveles de estrés. Yo de pronto estaba bien, pero luego me echaba a llorar. Era una cosa horrible, era muy horroroso. De igual ya yo era creyente, ya yo me había convertido al Señor, ya yo le estaba orando al Señor por mi sanidad. Y en medio de todo ese proceso de medicación, de tratamiento, todo, yo pues le oré al Señor y el Señor me dio una palabra, me dijo que yo iba a ser sana, que Él me había sanado de la tiroides. Hasta este punto quiero que sepas algo. La fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo tomé una decisión en base a una palabra. Entonces quiero llevarte a algo muy importante. Yo creí en la palabra que Dios me había dado, en que ya yo era sana, de que Él me había dado sanidad a través de su Hijo Jesucristo y que ya había una sanidad que ya me pertenecía.
Y eso es lo que provoca el milagro, ¿ok? El Señor me dio una palabra, yo obedecí y tomé la decisión de dejar el medicamento por una dirección divina, ¿ok? Entonces, cuando yo tomé esa decisión, mucha gente, no, que te va a ir mal, que mira que esto, que vas a tener este problema, que porque estuve hospitalizada, yo pues, perdí el conocimiento, estaba en un estado bastante crítico, en mi estado de hipertiroidismo. Pero cuando empecé a ejercer fe y empecé a avanzar en fe, y empecé a caminar en fe y a seguirle creyendo al Señor y a servirle, mantenía en oración, creyéndole, pues se ocasionó el milagro, se provoca el milagro, se evidenció, porque el milagro estaba hecho desde que Dios dio la palabra. Entonces, cuando tú crees que ya Dios hizo el milagro, cuando tú crees que ya Dios lo hizo, entonces tú te mueves y entonces se evidencia el milagro que ya Dios estipuló. Entonces, pasó el tiempo, empecé a hacerme mis exámenes y obviamente pues sin tomar mi medicamento, los niveles de tiroides se regularon por completo. Entonces se evidenció la sangre. ¿Qué pasó después de tantos años? Después de tantos años, el cuerpo es una máquina perfecta que tiene una información genética. Y aunque haya habido una sanidad y una restauración, la información genética queda en el cuerpo. Eso para que nosotros tengamos en cuenta que hay un proceso que nosotros debemos no pasar en alto. No debemos pasar en alto los procesos. Aunque Dios te haya sanado de cualquier enfermedad, debemos mantenernos cuidándonos, debemos ser muy, muy, muy estrictos en cuanto a nuestro cuidado, a nuestra alimentación, porque puede que en algún momento de nuestro descuido, por nuestra falta de cuidados en la alimentación, por nuestra falta de visitas al doctor, porque nos confiamos, porque creemos, nosotros no somos de hule, nosotros somos una máquina que está en constante funcionamiento y que en cualquier momento podemos presentar cualquier tipo de falla, porque si ahorita todo lo que nos estamos, de lo que nos estamos alimentando, de lo que nos estamos nutriendo, no es sano por completo, no lo es. Entonces, después de tantos años, tuve un nuevo parto y pues obviamente eso generó cambios en mi cuerpo y obviamente tuve descuidos en mi alimentación, consumía mucha soda, en mi alimentación subí mucho de peso y eso atrofió nuevamente mi glándula tiroides, pero ahora con un hipotiroidismo. Médicamente, eh, médicamente está previsto de que las personas que ya han tenido algún problema de hipertiroidismo de algunos años puedan presentarlo, pero eso va muy, muy ligado al cuidado. Entonces, no podemos cuestionar el milagro de Dios, porque alguien en algún momento me dijo, pero Dios no te había sanado de tiroides. Sí, Dios sí me sanó de hipertiroidismo, porque eso es un milagro extraordinario que yo vi en mi vida. Pero como el proceso que me correspondía a mí, de cuidado, de seguimiento, de estar, pues obviamente en regla con algunas cosas, pues no lo cumplí, se volvió a atrofiar. Entonces, por eso es que usted debe tener claro esto. El milagro te fortalece la fe, pero el milagro no te sostiene en el caminar en Dios, ¿ok? Porque puede haber una situación que, que puedes enfrentar ahora y Dios puede hacer un milagro extraordinario, pero más adelante vas a enfrentar otras cosas. Entonces lo que te sostiene en Dios a ti es el que tú vivas en intimidad, el que le conozca, es la palabra, eso es lo que te sostiene. Entonces, ahorita después de tantos años, ahorita estoy nuevamente en un proceso, claro que puedo ejercer fe, claro que Dios puede hacer un milagro, yo le creo, pero ahora tengo que vivir un proceso. Pero al yo haber experimentado un milagro específico en esa área, porque yo he visto muchos milagros en Dios, puedo creer que Dios sí puede sanar. Ya no lo enfrento con el mismo temor, ni con las mismas dudas, ni con las mismas incertidumbres, sino enfocada en que Dios sí puede hacer un milagro sin descuidar ahorita mi tratamiento, porque a medida que pasan los años, nos vamos desgastando. Así que la invitación es para que te cuides, no sueltes tu tratamiento a menos que el médico te lo indique y tampoco dejes de mantenerte creyendo que Dios sí puede hacer un milagro, porque si tú no le crees a Dios, pueden pasar mil y un cosas y puedes tener el mejor tratamiento del mundo, pero te la vas a vivir ahí, vas a pasar ahí, vas a quedar estancado. Igual, si le crees a Dios, pero no cumple los parámetros ni médicos ni espirituales, también vas a vivir una frustración. Así que todo tiene un equilibrio. Te bendigo y espero que este consejito te sirva, te ayude, y si estás pasando por un conflicto de fe, un conflicto emocional, recuerda que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y Él tiene poder para cambiar absolutamente todo. Solamente aprende a vivir tu proceso y a saber qué quiere hacer Él contigo en medio de esta crisis. Bye bye.